Good evening, Latin America. It's good to be with you tonight. Buenas noches, América Latina. Es bueno estar con ustedes. We're going to continue our theme of Jesus, our high priest. Vamos a continuar nuestro tema de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Before we get started, I want to know if you have any comments, observation from last week. Antes de empezar, quiero saber si tienen un comentario, una observación de la semana pasada que querían dar. Yeah. Anyone? ¿Alguien? Algo que quedó, que querían You comentar. forgot it all. Se les olvidó todo, ¿verdad? No. So that's okay. Well, Está bien. we're going to continue here, and Está bien, vamos a continuar esta semana. okay. Well, again, because we're getting to the point of the importance of the function of the high priest. Otra vez, como estamos llegando al punto de la importancia de la función del sumo sacerdote, We have to go back to the book of Leviticus again, and just to refresh our mind about the basics of the priesthood. tenemos que regresar a Levítico una vez más para refrescar nuestra mente sobre las cosas básicas. This way. I got to get Vader on the right page. Yeah, I thought I was right where you were and you must have moved. I can look it Levítico up. 7:11. Levítico 7:11. 17, They can read it. Go ahead. 17, 11. 11, They can read ok. Okay. Si alguien Belén, puede. Ajá. Belén, puedes leerlo. Okay. There it is right there. Oh, okay. Sí, gracias. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de las. Okay. So again, we're re-emphasizing what we've already studied. Una vez más estamos dando énfasis nuevamente sobre algo que ya estudiamos. Actually, this verse is the basis of all of our Christianity. Realmente ese versículo es el base de todo nuestro cristianismo. This is what Jesus came to complete. Right? Esa es la cosa que Jesús vino para cumplir. His blood, Su sangre, that perfect blood without esa any sangre contamination, perfecta, sin contaminación. not affected by the fall of Adam, No fue afectado por el caído de Adán, because his father was not Adam, but God himself. porque su papá no era Adán, sino Dios mismo. Okay. That perfect blood, but it had to be applied to the altar. Esa sangre perfecta que tuvo que ser aplicada al altar. The blood in itself is not enough. La sangre en sí no es It suficiente. has to be applied to the altar. Tiene que ser aplicado al altar. Okay, so the shedding of the blood was very necessary. Entonces, el derramamiento de la sangre es necesario. The sacrifice, El the sacrificio. bleeding, El hecho de sangrar that was very, very important. fue muy, muy importante. But that is the element that has to be applied. Pero ese es el elemento que tenía que ser aplicado. Expiation doesn't happen until the blood is applied to the altar. Porque la expiación no sucede hasta que la sangre esté puesta sobre el altar. The crucifixion was needed, but the revelation of the high priest and his role is what consolidated all of God's plan. La crucifixión era necesario, pero el papel de él como el sumo sacerdote y todo eso fue lo que consolidó el plan de Dios. And I'm amazed at, again, I'm amazed at how the church has missed this so bad. Y una vez más, me sorprende cómo la iglesia ha perdido eso o no lo ha visto. We have a high priest, Nosotros tenemos un sumo sacerdote. and he did his role, and we're going to look at some scriptures tonight. Él hizo su papel y vamos a ver algunos versículos esta noche. We've looked at them, but it seems like every time that we go back to them, it just cements
cements it into our hearts. Los hemos visto, pero como que cada vez que los volvemos a ver, lo hace más firme en nuestro corazón. So Hebrews chapter 8, go with me to Hebrews chapter Entonces, ve 8. conmigo a Hebreos capítulo 8. Hebrews 8 is, following up of Hebrews 7. Hebreos 8 pues sigue a Hebreos 7, ¿no? Well, we just got done spending a lot of time talking about Melchizedek. Donde pasamos mucho tiempo hablando del Melquisedec. But in Hebrews 8, he says the main point is that what has been said is this. Pero en Hebreos 8, versículo 1 dice, el punto principal de lo que hemos dicho es esto. Main point. Punto principal. The point that is the most important point El punto que es lo más importante de todo. is that we have a high priest. Es que tenemos un sumo sacerdote. That is the main point. Ese es el punto principal de todo. Who has taken his seat at the right hand of the throne of majesty in heavens. El cual ha tomado o ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. That little phrase right there captures the whole resurrection, the glorification, the seating in heavenly places in authority. Este pequeño versículo aquí, esta frase que dice, captura lo que es la resurrección, la ascensión, la glorificación the receiving of the, y recibiendo of the authority, de la autoridad, todo. taking his seat, Y luego tomando su asiento, taking his place tomando su lugar in the heavens, en los cielos, not on earth, no en la tierra, in the third dimension. sino en la tercera dimensión. A minister in the sanctuary and in the true tabernacle. Un ministro en el santuario y del tabernáculo verdadero Which the Lord pitched, not man. que el Señor erigió, no el hombre. For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. So it is necessary that this high priest also have something to offer. Entonces, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. What was it that he offered? ¿Y qué es lo que él ofreció? The blood of bulls and goats? La sangre de becerros y cabrios. No. That's the earthly. Esos son de aquí, de la tierra, lo que ellos ofrecieron. But he's now minister of the supreme tabernacle, the tabernacle. Pero él ahora es ministro del tabernáculo supremo, de el tabernáculo verdadero. All right, let's jump over to chapter 9, Ahora vamos a brincar a capítulo 9, verses 11 through 14. 11 a 14. But when Christ appeared as a high priest of the good things to come, Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, he entered through the greater and more perfect tabernacle. él entró a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, Not made with hands, no hecho con manos, that is to say, not of this creation, o es decir, no de esta creación, and not through the blood of goats and calves, sino por medio de sangre de machos cabrios y becerros, but through his own blood. sino por medio de su propia sangre. So how did he enter? ¿Cómo es que él entró? How did he enter into that tabernacle? ¿Cómo es que él entró en este tabernáculo? Through his own A blood. través de su propia sangre. He entered the holy place once for all, Entró al lugar santísimo una vez para siempre, having obtained eternal redemption.
habiendo obtenido redención eterna. For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled those who have been defiled, sanctified for the cleansing of the flesh, Porque si la sangre de los machos cabrios y de los toros y la ceniza del becerro rociada sobre los que se han contaminado, how much more will the blood of Christ, santifican la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. purificará tu conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Isn't these some powerful, powerful verses? ¿No son versículos así poderosos? I mean, this is getting it down. Eso está poniéndolo bien. This is telling the whole function. Está explicando toda la función. Let's jump down to verse 24. Vamos a brincar a 24. For Christ did not enter a holy place made with hands, Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, a mere copy of the true one, una copia del verdadero, but into heaven itself, sino en el cielo mismo, now to appear in the presence of God for us. para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Nor was it that he would offer himself often, Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, as the high priest enters the holy place year by year with blood that is not his own. como el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Otherwise, he would have needed to be suffered often since the foundations of the world. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Now, this next verse, this next part is what I want you to pay very much attention Esta to. parte que sigue es lo que quiero que prestes mucha atención. Underline this in your Puedes Bible. subrayarlo en tu Biblia. Okay, if you don't have it underlined, you need to underline. Si no lo tienes subrayado, hazlo si puedes. But now, once at the consummation of the ages, Pero ahora, I gotta underline it. Una sola vez en la consumación de los siglos, he has been manifested se ha manifestado to put away sin by the sacrifice of himself. para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. All right. To put it away. Dice destruir el pecado. En inglés dice guardarlo. To put it, to guardarlo, to Mhm. put it away. Ponlo fuera, así. Okay. Ujú. Now let's go back and let's read this again. Vamos a volver a leerlo. He has been manifested. Él se ha manifestado. Who are we talking Aquí, about? ¿de quién estamos hablando? We're talking about Jesus Christ. De Jesucristo. But now it's been revealed to us, Jesus Christ, the high priest, Pero ahora nos ha sido revelado Jesucristo, el sumo sacerdote, that has passed through the heavens and is now occupying the position of the high que priest. atravesó los cielos y ahora ocupa el lugar de sumo sacerdote. The blood has been applied to the altar, expiation has been made. La sangre fue puesta sobre el altar y la expiación ya está hecha. Now, something happened with that eternal expiation. Y algo pasó con esta expiación eterna. He put away sin. Él quitó el pecado. Say that with me. Dilo conmigo. He put away sin. Él quitó el pecado. And we have a hard time understanding it. Para nosotros es difícil entender esto. Actually, we look at it through a religious mindset Realmente lo vemos con ojos religiosos. that
wants us to keep sin right here in front of us at all que times. quiere mantener el pecado frente a nosotros todo el tiempo. Because with the confrontation of sin before you all the time, it's like a continuing battle. I sinned, I sinned, I sinned, I sinned, and there's no freedom in that. Es como cuando el pecado está enfrente de ti, siempre es como una batalla diciendo, he pecado, he pecado, he pecado, y nunca tienes la victoria. Es condenación. The también. condenación, the sentido de culpabilidad, is wants to be there at the forefront of your eyes. Quiere estar ahí frente de tus ojos todo el tiempo. And what we need to hear from the scriptures, Y lo que necesitamos escuchar de las escrituras that he was manifested to put away sin es que Jesús se manifestó para quitar el pecado by the sacrifice of himself. por el sacrificio de sí mismo. That's why I say sin has been dealt with. Por eso yo digo, el pecado ha sido tratado. And I'll get in trouble for that. Y voy a ponerme en problemas diciéndolo. There's going to be a lot of religious people that do not want to, well, they'll attack me. Hay gente religiosa que no quiere que sí me atacan, por decirlo, Because they still have this concept of sin. porque tienen Sin, ese concepto sin. del pecado, del pecado, del pecado. But the blood of Christ has released us into a clean consciousness. Pero la sangre de Cristo nos ha suelto a una conciencia limpia. Let's continue to read. Continuando leyendo. And inasmuch as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment. Y como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de eso el juicio, So Christ also, having been offered once, bears the sin of many. y así Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Now look at this carefully. Ahora mire eso muy cerca. He will Con cuidado. appear a second time Él aparecerá por segunda vez for salvation. para salvación. We're talking about the second coming of Christ. Esa es la segunda venida de Cristo. Okay. But the second coming without reference to sin. Pero en su segunda venida sin relación con el pecado. To those who eagerly await De sin. los que ansiosamente le esperan. What does that say? What does that say to ¿Qué you? dice esto a ti? ¿Qué dice? ¿Qué te dice? I want you to tell me what this says. Quiero que me digan lo que ese versículo te dice. Alguien. Pues que Vale. nosotros ya no tenemos que preocuparnos del pecado en absoluto. Ya está resuelto ese problema. Nosotros nada más tenemos que vivir para agradar a Dios, ¿no? Como hablábamos la semana pasada. Belen, you said it. Lo Precise. dijiste precisamente como That was a good answer. fue una respuesta buena, Very good. muy buena. I think you got it. Creo que lo tienes. You see, because sin has been dealt with, that's not going to be part of the equation. Como el pecado ya está tratado, entonces cuando él viene no es un problema, no es parte del problema. No es parte del, ¿qué es? No es parte del equation, Jeannie. What's the word for equation? Like when you're doing a math ¿No es problem. motivo? Ecuación, ¿no, Maggie? Ecuación, Ecuación, no es parte de la ecuación. equation. Ujú. Right. Ricardo, go ahead. Sí, ahora nos queda, ya nuestro pecado ha sido perdonado, nos queda agradar a Dios, ¿no? Right. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Dios le agrada un corazón como el que tuvo David, ¿no? Un corazón que ame lo que ama a Dios.
A Dios no se fijó en el pecado que tuvo David, pero sí se fijó en el corazón de David. Y eso es lo que miran nosotros, no mira nuestro pecado, sino nuestro corazón. Un corazón que ama las cosas de Él. Right. Right. Those who eagerly await him. Los que ansiosamente le esperan. To me, this says something. Para mí eso dice algo. This says that word eagerly Esa palabra ansiosamente, means that they're on they're vigilant. que son vigilantes. They don't just let their day happen, No dejan que su día pasara así, but they make everyday decisions pero cada día hacen decisiones to live a life for Jesus Christ. de vivir una vida para Jesucristo. They're not worried about sin, they're worried about the will of God. No están preocupados por el pecado, sino por la voluntad de Dios. What do I do today to surrender to his will? ¿Qué puedo hacer hoy para rendirme a su voluntad? There's the key, a surrender to the will of God. Ahí está la clave. Rendiéndose a la voluntad de Dios. An eagerness Una ansiedad para hacerlo. to live a life that pleases him. De vivir una vida que agrada a Dios. And that's the church that Jesus is coming back for. Y esa es la iglesia por la cual Jesús regresa. Not that they're so bound up in their preoccupation of sin. No que una iglesia que está tan preocupado y atado por preocuparse por sus pecados, But they are preoccupied pero los que se preocupen in living a life en vivir una vida that pleases the Lord. que agrada al Señor. Those are my people Esos son mi pueblo. that God says they are, that special nation. Dios dice, ellos son esta nación especial. They are my people. They are the holy priesthood. Son mi pueblo, son el sacerdocio santo. Oh boy, I tell you, we're talking about some good stuff here. Hoy estamos hablando de algo muy bueno. Any other comments? Any other ¿Otro questions? comentario? All right, Porque we Maggie- have Mac and then Otra Sol. cosita Mac más. and then Ricardo. Ok, Maggie, Sol y Ricardo. Sí, yo creo que el estar anhelando, buscándole y buscando su presencia. El tenerla presente en todo tiempo, el estar orando su palabra, porque orando su palabra es como también encontramos la dirección correcta de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él dice muchas veces que nosotros tenemos que aprender a amar a los demás, y amarlos y aceptarlos como son. Les quiero comentar algo que me pasó hoy en el súper. Una mujer se me acercó para preguntarme algo del cilantro, que decía que ya no lo hacían igual, ¿no? Yo dije, pues sí, efectivamente. Antes lo arrancabas del fondo de la tierra y traía una raíz. Ahora ya no, ahora vienen cortados, ¿no? Y empezamos a hablar precisamente del cilantro, ¿no? Y llegamos al punto donde fue totalmente desviado y ella hablaba hacia afuera en base a una cuestión religiosa, que esa es una grave confusión entre la religiosidad y la relación. Entonces me empecé a orar y decirle, Señor, por favor, dame palabra para que ella entienda qué es relación. Y ella me llevó a su abuelo, o sea, me detuvo y me empezó a contar una historia, que su abuelo le decía estas palabras, y yo le dije, es que tienes que ir a la palabra. No, o sea, yo solo te puedo decir en lo que yo creo, pero como una relación. Entonces, el poder estar practicando o decir algo
con lo que tú te has encontrado en Cristo Jesús es más que suficiente para poder hacer una diferenciación entre religiosidad y relación. Yo creo que hoy por hoy, creo que esa es la prueba que empieza a ver en nosotros mientras estemos orando, mientras estemos viendo su palabra. Tenemos que ver cómo por una situación X nosotros podemos hacer esa diferenciación en donde el mundo está confundido. Y realmente yo creo que es algo que me quedó claro, que voy llegando al súper, que dije, pues tengo que practicar más esto, porque es en lo que yo creo, es en lo que he creído, es en lo que he seguido. Entonces, si no lo practico, ¿cómo le voy a hacer saber a la gente que lo creo, que es real una relación? Porque obviamente tenemos una figura, yo creo que la gente que está confundida tiene una figura de Dios como humana, y sinceramente Dios no, o sea, es Jesucristo la representación. Inclusive, de verdad, me detuvo en el súper y por más que yo le decía, vea la palabra, en la palabra está la verdad, y le expresaba, Él es el camino, y ella diciéndome hacia afuera, es que los demás, es que la gente, es que esto, y yo decía, ¿y por qué no ves tú hacia ti? O sea, hacia ti, ¿cómo es contigo? La gente siempre habla hacia afuera, no habla hacia adentro. Y creo que eso es algo que tenemos que hacer en una constante, creo yo. Amen. Amén. Amen. Maggie, you have grown so much over. Has crecido tanto. I remember when you were first joining the group. Recuerdo cuando apenas reuniste con nosotros hace años, ¿no? I'll say one. You have grown. Te voy a decir que has crecido. You have grown. Ujú. Gloria al Amen. Señor, ¿verdad? Amen. So, that's a good comment. Buen comentario. Sol. Con respecto a lo que mencionaban hace ratito, de que sí es verdad, cuando nosotros le compartimos a la gente que Jesús ha tratado con el pecado, y les empezamos a explicar a qué se refiere todo eso, de que Él con su sangre pagó nuestra deuda, que ya no tenemos ninguna relación con el pecado, ellos como que no, no le entienden de una manera como ahorita nosotros lo podemos entender. Y yo me preguntaba, ¿por qué nos ven? Porque me lo decían, cuando tú hablas así, siento que estás diciendo que tú eres perfecta. Entonces yo me sentí así mal y empecé a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué está pasando? Dame a entender esto que yo estoy explicando y de una manera para que la gente lo pueda entender y que no caigan o que yo no me trate de ver como una persona que no tiene fallas. Entonces el Señor me mostró, si nosotros nos vamos a los pecados de la carne y al fruto del Espíritu Santo, entonces los pecados de la carne ya sabemos cuáles son: lujuria, mentira, vanagloria y todo eso. Entonces creo que ante todo eso nosotros ya morimos, ya entregamos nuestra vida al Señor, ya no tenemos nada que ver con el pecado porque ya entendimos que Cristo es nuestro vivir. Entonces, si nos vamos en el fruto del Espíritu Santo, tal vez allá es donde nos falta alcanzar todas las características del Espíritu Santo. Tal vez a mí me falte paciencia, tal vez a él le falte mansedumbre, pero eso no quiere decir que somos perfectos porque nos falta todavía eso. Y como dice aquí ay, ya lo perdí, en Filipenses parece, dice que lo que Dios ha empezado, el día de su venida, Él va a terminar de completar la obra que está haciendo en nosotros. Él la va a terminar de perfeccionar cuando Él venga. Entonces, sí es cierto, ya no tenemos nada que ver con lo que se refiere a la carne, pero sí nos falta perfección, que Él nos perfecciona a través del fruto del Espíritu Santo, que son varios. Tal vez a mí me falten la mitad o 2 o 3, a Él igual le falten 2, pero todo eso tal vez el Señor
Cuando venga el Señor, Él va a decir que va a terminar la obra que ha empezado en nosotros. Entonces, de esa forma, me ha ayudado el Señor a explicarle cuál es la diferencia en que Jesús ha tratado el pecado, ¿no? Y eso no quiere decir que seamos perfectos, porque nos falta que Dios, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra paciencia, ¿no? Tal vez ya adquirimos algunos, pero nos falta, pero Él lo va a acabar cuando Él venga. Bueno, eso es lo que he entendido y se me facilita explicarles a las personas con respecto a todo lo que estamos hablando. Bueno, Very good comments. Muy buen comentario. Muy bueno. Ricardo, good comment. Buen comentario, gracias. Sí, acotando un poquito más de lo que estábamos hablando, lo que dijo Maggie también, es fundamental permanecer en su presencia, ¿no? En obediencia y perseverar. Amen. Good. Así comment. es. Hi, Letty Pitch. David Arias, Letty. Yeah, it's Ah, good qué to have you gusto. with us. Yeah, Great. Thank you qué for gusto. coming. Thank you. God bless. Gracias por estar. Hay algo que me gustaría sumar en esto. Cuando hablamos de permanencia y cuando hablamos de permanencia, tiene que haber una constante. Y hay algo que, bueno, creo que ustedes lo saben, cuando estamos aprendiendo a vivir en el espíritu. No es lo mismo vivir en el espíritu que cuando estamos viviendo en las emociones. Que eso es algo bien complicado, y lo digo desde siendo mujer, de poder hacer el cambio, ¿no? Necesitamos como mucha oración para poder levantarnos en el espíritu, porque las emociones es un papel que jugamos muy difícil para poder permanecer. Pero Dios nos hizo, entonces, ¿verdad? Y nos dio el Espíritu Santo. Y Él puede usar las mismas emociones para su beneficio, para animar, para levantar. Entonces, también tenemos un papel muy importante. Y no falta nada, no hay nada que faltamos. Él ha provisto todo. Otra cosa que quería acotar a eso también. Lo importante de todo eso es que sea menos yo en mí y más Él. Siempre. Yep. Amen. I want to teach you a word. Quiero enseñarles una palabra It's found in that passage that we're at. que se encuentra en ese versículo donde estamos en Hebreos 9:26. 9:26. Okay. So we're going to go back to the Greek. Entonces vamos a regresar al griego. Okay. Sometimes it's necessary to look at the original word. A veces es necesario ir y ver la palabra original. Okay, because the Spanish might translate it different from the English. El inglés puede ser diferente que el español. But I want this very firmly established in your heart. Pero quiero que sea algo muy bien establecido en tu corazón. And that is found when it says that now at the consummation of the ages, he has been manifested to put away. Donde dice, una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para, en español dice, destruir el pecado. Entonces es el hecho de quitar el pecado. Esta palabra, destruir, quitar, guardar. That is the word that we're going to look up. Es la palabra que vamos a ver. All right. So in the Greek word is spelled like this. En griego se escribe así. A-T-H-E-S. All right. If you want to write that in your margin. Si quieres escribirlo en el margen. Okay. Es A-T-H-E-D-E-I o S-I-S.
That word means the cancelization. Esa palabra significa la cancelación. It means the disannulling. O la desanulación. Perdón, la anulación. To annul something, Anular algo, to put away, quitarlo. annul. Hector, did you look that up? Héctor, ¿lo buscaste? No? Okay. All right. To annul. Anular. All right, now we have to look at those words. To cancel. El hecho de cancelar. Okay, let that soak in. Deje que este penetre. Cancelar. He has been manifested to cancel Se ha manifestado para cancelar sin. pecado, el pecado. He has been manifested to annul Se ha manifestado para anular sin. el pecado. Says here also, y abole el pecado. What part is that? He abolishes sin. Mhm. El abole el pecado. The Amplified Bible La Biblia amplificada of Zondervan, de Zondervan, they add it abolishes sin. ellos añaden que abole el pecado. Okay. So let's look at it. Sin. Entonces vamos a ver el pecado, Sin. el pecado. Jesus has been manifested to deal with sin. Jesús se manifestó para tratar con el pecado. How? ¿Y cómo? Cancel it. Cancelándolo, Annul it. anulándolo, To put it away. quitándolo To abolish it. y abole el pecado. That was the reason of his manifestation. Esa fue la razón que él fue manifestado. So now when we look at sin, Entonces ahora cuando vemos el pecado, we have to look at Jesus. tenemos que ver a Jesús. What did Jesus do with ¿Y it? qué hizo Jesús con el He pecado? canceled it. Lo canceló. What did Jesus do with it? ¿Qué hizo con el pecado? He annulled it. Lo anheló. That's a strong, very strong statement. Es un dicho muy fuerte, But he dealt with it. pero él trató con el pecado. In Jesus, En Jesús there is no sin. no hay pecado. Let's turn to 1 John. Oh, yeah. Hoy vimos un versículo en 1 de Juan. Creo que fue 3, ¿verdad? Muerto que les cuento. Esto. 1 de Juan 3, versículo 5, si alguien lo puede leer. 1 de Juan 3, 5. ¿Alguien lo tiene? Ajá. Go ahead. Belén. Belén. Voy. Voy. Primera de Juan 3, 3:5. 5. Ujú. 3:5. No doy cuenta, aquí está. Y saben que ya lo tienes acá. Es que la letra de mi Biblia ya me está quedando chiquita, pero aquí lo tengo también. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y él no tiene pecado. Ujú. That one reads a little bit different. Somebody else have a different ¿Alguien más translation? tiene otra traducción? Reina Valera Ujú. dice, Mhm. y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Ujú. Uh-huh. All right, now look at that last part. Mira En- la última parte. No hay En him. pecado en él. En él, Okay, in him. en Cristo. When you are in him, Cuando tú estás en Cristo,
Can you understand that? ¿Entienden esto? There's sin. Hay pecado. There's sin in the world. Hay pecado en el mundo. But when you are in him, Pero cuando tú estás en Él, he has done something with that sin. Él ha hecho algo con ese pecado. He's annulled it. He's canceled Lo it. ha anulado, lo ha cancelado, Okay. He's put it away. lo ha quitado. So when you are in him, Cuando tú estás en Él, there is no sin no hay pecado in him. en Él. That's a strong, strong, strong statement. Es una frase muy fuerte, In him. en Él. But also when you are in him, Pero también cuando estás en Él, you're not seeking your own will. no estás buscando tu propia voluntad. If you are in him, Si estás en Él, you're seeking what pleases him. estás buscando lo que le agrada a Él. If you're in him, Y si estás en Él, you're not in you. no estás en ti, You have died. no has muerto. No longer I that live, Ya no vivo yo, but Christ within me. sino que Cristo vive en mí. Okay. Entonces, Hector, you have had your hand up for a while. Let's hear from Héctor, you. has tenido tu mano levantada por And el then we'll tiempo. go to Ricardo. Vamos a Okay. escuchar de ti. Y luego Ricardo. Sí, perdón, es que la palabra atétesis, la que pusieron está en griego y sí, batallé para encontrarla, pero dice que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. No entendimos. No, I didn't understand. Dice que atétesis es algo que es el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Da referencia a Hebreos 7:18. Y luego el significado finalmente dice que es quitar o abolir o abrogar. Para nosotros abrogar es que ya no queda vigente y viene una nueva ley sobre esa. Ese es el significado. Very good. Ujú. Thank you. Gracias. Good comment. Very good. Ujú. Ricardo. El pecado ya ha sido tratado en nosotros. No debería ser una carga el pecado ni nuestras emociones. No debería ser una carga. Lo importante es, bueno, ahí mencionó el Gálatas 2:20, que es, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, ya el pecado ha sido tratado. Lo único que tenemos que es agradar a Dios, como estábamos hablando recién, con ese corazón que tuvo David, ¿no? De amar las cosas que ama Dios. Ujú. That's right. Ujú. That's right. Now I can't. Listen. ¿Cuál fue la cita de primera de Juan? 3:5. 3:5. ¿verdad? Gracias. Primera de Juan 3:5. Gracias. If you are in Christ, Si tú estás en Cristo, you're not seeking self-pleasure. no estás buscando tu propia placeres. You're not doing things that the flesh wants to do. No estás haciendo cosas que tu carne quiere hacer. If you are, and if that's your focus of your life, Pero si es esto, es el enfoque de tu vida, hacer las cosas que tu carne quiere hacer, and you are determined, I will maintain this rebellious lifestyle against God's will. si estás determinado de que yo voy a mantener mi vida rebelde en contra de la voluntad de Dios, You got to understand, you are not in Christ. tienes que entender que no estás en Cristo, You haven't come to the end of yourself. porque no has llegado al fin de ti mismo. There's no surrender on your part. No hay un rendimiento de tu parte. So for you, sin is very vigilant. Entonces, para ti, el pecado sería muy vigilante. Mhm.
Christ has done with those that are in him. Cristo lo que él ha hecho con aquellos que están en él But for those that are not in him, es quitarlo, pero para los que no están en él, sin and the law, and el pecado y la ley, it has a focus, and it will be on top of you, and it will bring judgment. sí, tiene un enfoque y va a estar sobre ti y va a traer un juicio. But those that are in Christ Jesus, Pero aquellos que están en Cristo they're free, son libres. They got two hands up. free. Son Okay. libres. All right, Jenny, we haven't heard from you for a while. Sí, ni no hemos escuchado de ti. And then Hector will Y come luego, back. Me quedé con un pendiente de lo que dijo Marisol, pero tiene que ver con lo que acabas de decir, Ellen, a ver si me puedes explicar. Tú de los que estamos en Cristo, los que nos hemos rendido a Él, tenemos esa certeza que el pecado ha sido cancelado, que ha sido tratado. Mi pregunta, Marisol, es si esta persona de la cual estaba hablando, a esta persona, si que no podía entenderlo, que dijo a Marisol que se creía perfecta, ¿será que es una persona arrepentida, bautizada, nacida de nuevo, Marisol? ¿Está en Cristo esta persona, rendida a Él? Mayormente eran personas o son personas que están en una estructura, en una iglesia, porque cuando ellos hablan, Ginny, ellos dicen, es que yo fallo mucho, es que yo vuelvo a pecar y hablan de esa forma. Bueno, ellos, eso es sentir de ellos. Por eso cuando les explicamos que Cristo ha tratado con el pecado, que y si cuáles son los pecados de la carne, allá ya entiendo un poquito mejor. Pero sí, eran personas que están en una iglesia estructural y mayormente los que lo entienden un poquito mejor son los que a veces están escuchando por primera vez la palabra. Hay de todo. Sí, pero no quiero la opinión de Galen, a ver qué, y a Beida, a ver qué piensan de lo que, a ver si me doy a entender. Tú sí entiendes lo que estoy diciendo, entienden, porque si están en una iglesia estructurada, tal vez no se han rendido a Cristo, no, tal vez, no sé si son nacidos de nuevo, no lo sé, pero o no han tenido tanta palabra como nosotros que nos dan Galen y Beida para poder entender esto. Que el pecado haya sido tratado, no cualquier persona lo puede recibir y entender, ¿verdad, Galen? Beida. No tienen la revelación. No tiene revelación. Hace años Ay. nosotros no tuvimos la revelación. Entonces lo podemos entender muy bien. Yeah. Yeah. So, Okay. freedom has got to be preached to them. La libertad tiene que ser predicada a ellos. Para How que to be entiendan free from sin. cómo How to ser be- libre del pecado. how to overcome it. How to be once and forever, because Christ Cómo work is once vencerlo. and forever. Y cómo ser una vez y para siempre, porque Cristo hizo eso una vez y para siempre. Free from sin, so Libre that you del can serve pecado. the living God. Para poder servir a Dios viviente. Amen. Ujú. That's a whole different teaching. Es una enseñanza completamente diferente. All right, Hector, my brother, go ahead. Gracias. Ujú. I think you got the other verse first. Es bien, bien difícil entender este versículo, porque si tú vas a una iglesia y te piden predicar o que des un mensaje y das este mensaje precisamente de que ustedes ya no tienen pecado, o sea, que Jesucristo vino y les quitó todo el pecado y ustedes ya no pecan más, es como que, ay, no sé, no, lo hemos visto, lo hemos leído y no nos fue revelado y de repente llega alguien y te da esta revelación y es increíble que las iglesias sigan creyendo que siguen siendo pecadores. Es bien
es un choque cultural fuerte, ¿no? Es una palabra que confronta la verdad con lo que es la tradición. Y ahorita estábamos y suponiendo que vayas y digas esta palabra, bueno, simplemente las personas hasta a lo mejor se sienten ofendidas, ¿no? De que, ¿cómo si yo, vivo de ser un pecador, ¿no? O sea, van a las iglesias porque creen que tienen que ir a limpiar sus pecados a sábado, los domingos a la iglesia y no han encontrado que, o no les ha sido revelado que la gente tiene que ir con un propósito de tener una relación con Dios. Aquí en el mismo versículo dice que, en versiones distintas que estoy leyendo, dice que el que no dice que es amigo, ¿no? ¿Cuál vimos? Una versión, hay una versión que se llama traducción en lenguaje actual y dice, por el versículo 6 dice, por eso cualquiera que sea. Can I pause you just for a minute? Karen, su bebé salió por la puerta. Y no sé si... Aquí lo tengo. ¿Ustedes saben? Ya regresó. Okay. Gracias. Entonces, sí. Perdón, pero ¿Cuál yo no- versículo es? El 6 dice, porque cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a él, no puede seguir pecando. El que peca, entonces no conoce a Jesucristo ni lo entiende. O sea, es una palabra bien fuerte que tú tienes que llegar a tener tú llegas a la iglesia, hermano, hermana, a tener una relación con Jesucristo, a ser un amigo de Jesucristo. No llegas a que te confieses, no llegas a que soy un pecador, no soy. Y a veces mucha gente, ese es el motivo de ir a la iglesia los domingos. Voy a la iglesia porque soy un vil pecador y no merezco estar y como que muchas veces las iglesias, ese es el motivo de existir de las iglesias. Decirles que tienen una iglesia llena de pecadores y que solo en ese lugar pueden ser limpios o pueden ser salvos o pueden ser edificados. Y no, o sea, tendríamos que estar dando esta revelación a las iglesias, a los hermanos, de que pues finalmente tú lo que buscas es una amistad y esa amistad hace que no peques, ¿no? Amén, predícalo, Héctor. Héctor, ¿cuándo recibiste esta revelación? Digo, Yo tengo un comentario, Héctor. sí. Es que estamos hablando no de la iglesia, sino de congregaciones. Que la iglesia somos los hijos de Dios. Las congregaciones, es ahí donde se reúne la gente porque ahora y llega para aprender, conocer la palabra de Dios, y ahí es donde tiene el crecimiento. Sí, eso es. Pero la iglesia somos los hijos. Entonces, congregaciones, para que no haya confusión, creo yo, ¿no? Yeah. Sí, es así es. Héctor, ¿me puedes dar ese versículo del lenguaje actual, por favor, que leíste? Se llama, la versión es traducción en lenguaje actual y se Sí, los leo. ¿cuál es? Es Primera de Juan 3, 5 y 6. Dice, como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca ni puede pecar. Por eso, cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. ¿Qué? Pero ahorita no vas a salir de mi pregunta. ¿Cuándo recibiste esa revelación?
Ahorita, ahorita. Amén, hermano, hermano. Así como Melquisedec nos impactó, así estoy con que no puede ser. O sea, lo hemos visto, lo hemos pasado y no había sido revelado a nosotros. Amen. Amen. Gloria a Dios. Así es. You guys don't know how many times I wanted to say this, so many times. No sabes cuántas veces yo he querido decir esto, tantas veces, But I've had to hold it pero lo he tenido que mantener because dentro, people were not ready to receive it. porque la gente no estaba listo para recibirlo. You see, if you preach it without the revelation of that relationship, Porque si lo predicas sin la revelación de esa relación con Él, they will make it a license to sin. lo pueden hacer una licencia para pecar. And that's definitely not the message. Y eso no es el mensaje, definitivamente. Amen. Amén. That presence Es la presencia, keeps you. esa presencia que nos mantiene. I'm so happy that cayendo la 20. Estoy tan feliz que está cayendo la 20. But be careful because you Y might be missing. perseverar en Ten esa cuidado, presencia. se puede malinterpretar. ¿Cómo, Ricardo? Perseverar en esa presencia. Yes, Ujú, yes, definitely. ujú. Be careful Ten cuidado, because not everyone has this understanding. porque no todos tienen ese entendimiento. Pero creo que cuando tenemos esa relación con el Señor y ya somos amigos de Él y ya lo entendemos nosotros y tenemos la revelación, Mhm. creo que es contagioso también. Sí. Porque es lo que la gente quiere. Es lo que la gente... Yo me acuerdo cuando empezó Galen a recibir la revelación del nuevo pacto y luego alguien le regaló un libro de... ¿cómo se llama? Del pastor... the one up David in New York. Wilkerson. David David Wilkerson. Wilkerson. David Wilkerson dijo en ese libro que tantos pastores y tanta gente que, creo que habló de pastores, ¿no? Que aún ellos no podrían salir del pecado porque estaban así como Galen dijo, el pecado siempre presente, el pecado dominando, y cuando él recibió esa revelación y empezó a predicarlo, estos pastores fueron liberados y libres. Como el siguiente versículo, vamos a terminar, pero me encanta ese versículo Yeah, de Juan. we're going to get there, but first, Yeah. before we get there, you see, if the devil can keep you focused on sin, that's all your life will revolve around what you're focused Si el on. diablo puede mantener tu enfoque sobre el pecado, tu vida va a estar envuelto sobre este pecado. But if Gira alrededor. this can be removed, Pero si se puede quitar esto, you can see the glory of the tú one puedes ver la gloria de aquel that set you free. quien te liberó. Let's end tonight reading one last Vamos a verse. terminar esta noche leyendo un versículo más. I love this verse. Me encantó este versículo. John chapter 8. Juan capítulo 8. Actually, it's two verses. Son 30, dos versículos. 34, 35, and O 36. Three. Es Juan 8, 34, 35 y 36. I got to read it in English. Pero tengo que leerlo en inglés primero, I get it. porque me emociona y quiero participar. Jesus answered them, Jesús les respondió, truly, truly. de cierto, Remember what that is? ¿recuerdan lo que significa cuando él dice esto? Oh, you better open your spiritual ears because Más vale que abres tus entendimientos espirituales, tus This oídos espirituales, is something that is established forever and ever. porque es algo establecido para siempre. I say to you, everyone who commits sin is a slave. Yo to les sin. digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. The slave does not remain in the house forever. El esclavo no queda en la casa para siempre, The son pero el hijo does remain forever. sí queda en la casa para siempre. So if
the Son makes you free, Así que si el Hijo te libertare, you will be free indeed. serás libre verdaderamente. The Son El Hijo will set you free. te va a liberar. You can't free yourself. No puedes liberar a ti mismo, The Son sets you free. pero el Hijo sí te va a liberar. He cancels. He abolishes. Él cancela, He annuls abole, anula for those that are in Him. para aquellos que están en Él. Then you become part of His house. Y luego tú ya eres parte de su casa And He'll be there forever. y Él va a estar en esa casa para siempre. So this revelation that you're receiving, Hector, isn't just for today. Entonces esa revelación que estás recibiendo, Héctor, no es solamente para hoy, It's tomorrow. es It's, mañana, para it's mañana, forever. para siempre. You are free. Estás libre. Let that sink in. You're Deja que free. ese penetre, tú estás libre, Free to serve libre para servir the living God. a Dios viviente. Not because you're a slave, Y no porque eres un esclavo, but because you're a friend pero porque eres amigo and a son. y un hijo. Wow. Ujú. Good class. Buen clase, ¿verdad? I hope that some of you have been really set free tonight. Espero que algunos han sido liberados esta noche verdaderamente. Pues Padre, gracias por la manifestación de Jesucristo como sumo sacerdote, que hizo ¿cómo se llama? La antítesis del pecado, para quitarlo, para cancelarlo. Gracias. Y nosotros que somos en Él, somos libres. Nunca jamás vamos a estar bajo esa culpabilidad, pero vamos a vivir nuestras vidas para ti, buscando su voluntad, buscando su rostro, su presencia, porque en Él es la vida. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Bendice es su pueblo. Ujú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, Amén, muy amén. bien. Well, gloria a Dios. Gracias. De nada.